¿Qué tal? Aviso, este no es un video nuevo, es un pequeño recompilado, así que si quieren seguir viendo los videos por separado por cuestiones de tiempo y comodidad, los pueden seguir teniendo a la mano, pero si a ustedes les gusta echarse sus buenos maratones también en YouTube, pues bienvenidos sean, así que empiece el video. Advertencia, este video contiene spoilers de los siguientes títulos. Por si es que alguno de ustedes aún no las ha visto y desea hacerlo, continúe bajo su propio riesgo. Sobre aviso, no hay engaño. Hola a todos, feliz mes de Star Wars. Al día de ayer fue el May the 4th y hoy es el Revenge of the Fifth. Y quiero aprovechar este mes para hablar de la que es mi saga favorita y seguramente la favorita de muchos de ustedes, Star Wars. Pero, para hablar adecuadamente, necesito vestir apropiadamente. Sigamos. Sabemos que Star Wars no va a morir y se extenderá por mucho tiempo más. Así que quiero hablar de las series estrenadas hasta el momento, pero para hacerlo más interesante haré dos tops, uno personal y otro objetivo, porque me tomo muy en serio la trama y en mis análisis por lo general siempre hablo de este elemento. Yo soy guionista y esto para mí siempre será lo más importante. Pero como he dicho, soy fan de la saga. Me adentré en este universo a los 6 años y desde entonces he sido un consumidor regular de la franquicia. Ojo, eso sí, no he visto, ni jugado, ni leído absolutamente todo lo que ha salido, porque efectivamente es demasiado, y hay productos que francamente no valían mi tiempo. Pero lo que no he experimentado de manera propia lo he investigado por amigos y fuentes externas viables, por lo que sí estoy al tanto de los temas más importantes de la saga. Y no se preocupen, todo lo que hable en el video lo haré tomando en cuenta que mi público general no es parte del fandom, por lo que no me pondré a hablar de Star Wars como si todos supieran de lo que hablo. Ya si a alguien le interesa conocer mucho más a fondo de Star Wars, les recomiendo canales especializados en el tema, como Yeshua Revan, La Sombra del Imperio, La Guardia del Templo o Apolo 1138, todos canales muy recomendados. Pero yo voy a evitar hablar a fondo a menos que sea importante para dar ciertos puntos a entender o porque las series piden cierto nivel de trasfondo. Pero repito, yo trataré de hablar de la forma más digerible para que los que son espectadores casuales y no son fans puedan seguirme el hilo. Sin más, empecemos. Top Series Live Action de Star Wars. Hasta el momento se han estrenado 7 series live action: The Mandalorian, con 3 temporadas, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka, The Acolyte y Skeleton Crew. Voy a empezar de peor a mejor dentro de mis gustos personales y al final de la segunda parte haré la lista del top objetivo. Tranquilos que sí va a haber diferencias entre una lista y otra para que no piensen que no soy objetivo. Así que, empecemos. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan era la serie que más esperaba y que más emocionado me tenía. Obi-Wan ha sido desde siempre mi personaje favorito. Aún recuerdo bien que los primeros rumores sobre esta película salieron desde 2017. Porque sí, tanto Obi-Wan como Boba Fett se suponía que serían películas. Pero entre el fracaso de Han Solo y el éxito de The Mandalorian, replantearon todas las producciones, por lo que Obi-Wan fue reescrita como serie y por Dios, vaya que se nota. Porque cuando sabes escribir series, la estructura es muy diferente. Sabes que tienes mucho más tiempo en pantalla, el cual debes y saber utilizar para profundizar la trama y que no haya exceso de relleno. Y Obi-Wan tristemente sufre de esto. La cantidad de metraje innecesario en esta serie es exasperante, al punto en que hacen no una, sino dos persecuciones de varios adultos tratando de alcanzar a una niña de medio metro. Esto es de comedia involuntaria. Vamos, incluso existe una edición hecha por un fan que tomó las casi 6 horas que dura la serie y las compactó en una peli de 2 horas y coño, mejora abismalmente el resultado final. Creada por Deborah Chow y con el regreso del gran Ewan McGregor, la premisa es simple. Reva es una inquisidora que después de sobrevivir a la Orden 66 y de ser ninguneada por sus compañeros inquisidores, busca a cabo una venganza contra Darth Vader. Ah, sí, y Obi-Wan está por ahí de fondo, que es sacado de su exilio para rescatar a una joven Leia. Y se da de golpes con Vader. Fin.
De entrada, Joby Harold, quien fue el principal guionista de la serie, hizo un trabajo simplemente lamentable. Y la dirección de Deborah es muy mediocre, y francamente esto me sorprende porque ella venía de dirigir varios episodios de Better Call Saul, por lo que tenía buenas expectativas del show. Pero el resultado final fue una de las mayores decepciones que me he llevado. Recuerdo que en un principio era más indulgente con la serie, quizá por mi deseo de que me gustara, precisamente por la expectativa, ya que como dije, Obi-Wan es mi personaje favorito de toda la saga, por lo que me aferré brevemente a la idea de que no era tan mala la serie, pero revisitándola y analizándola ya no podía esconderlo, de verdad, me decepcioné terriblemente con esta serie. Y es que no sé por dónde empezar. Bueno, sí, que Obi-Wan es secundario en su propia serie. El personaje de Riva es literalmente quien empieza la historia y a lo largo de la serie nos enteramos de poco a poco cómo su venganza es parte crucial de la trama. Y el desarrollo de Obi prácticamente se resuelve de un segundo a otro, a veces entre episodios o a veces durante el mismo capítulo, completamente de golpe y simplemente porque el guión lo necesita. Así que robarle el protagonismo al prota, valga la redundancia, es un error enorme, y más cuando el protagonista es uno de los personajes más queridos por el fandom. Y para rematar, el personaje de Riva es insoportable y no hay manera de empatizar con ella. Ojo, y quiero dejar algo muy en claro. Estoy totalmente en contra de que se le hagan bullying a los actores y actrices por hacer su trabajo. La gente ya tiene que aprender a separar al talento del personaje, porque siempre que un personaje es odiado, quien se come el odio de todo el mundo es quien lo interpreta. El caso más sonado puede ser el de Jack Gleeson en Game of Thrones, quien interpretaba a Joffrey Baratheon, pero en esta misma saga lo hemos visto infinidad de veces en el pasado, con Ahmed Best, Jake Lloyd, Mary Kelly Tran, Daisy Ridley y ahora con Moses Ingram. Y en el caso de esta última, si el personaje está horriblemente desarrollado, es por culpa del guionista. Y si está mal dirigida y hace una mala actuación, porque no he visto más trabajos de esta mujer como para saber si efectivamente es buena o mala actriz, pero vamos, hay una responsabilidad por parte de Deborah, quien fue la directora. Esta mujer literal hizo lo que se le pidió y punto. Por favor, respeto para los actores y actrices. Pero regresando, el resto de la serie no se salva. Los efectos visuales están al nivel de las precuelas, y seamos honestos, no han envejecido muy bien esos efectos. Nada más vean esto. Are you ready? Are you? Cuando lo vi pensé, ¿por qué no los rejuvenecieron tal cual como lo hicieron con Luke, o como lo han hecho con Marvel? Porque la verdad han hecho trabajos de rejuvenecimiento fantásticos. ¿Por qué aquí no lo hicieron? Pues para mi sorpresa, cuando veo el detrás de cámaras, resulta que sí lo hicieron. Pero el efecto quedó de verdad tan mal que no solo no se nota que hubo un retoque digital, sino que además ver a estos actores que supuestamente deberían verse igual que cuando hicieron el ataque de los clones, o sea, hace 20 años, pues no se nota, o sea, vean estas dos tomas y se nota que hay 20 años de diferencia en el aspecto de los actores. No te crees para nada que estas escenas son cronológicamente a la par, así que también eso distrae bastante. Todos los personajes, con excepción de los personajes Legacy, son completamente olvidables e intrascendentes. No hay nada en esta serie que aporte a la saga o que digas, claro, siempre quise saber eso, o me pregunté qué hacía Obi-Wan en ese momento. Esperen, ¿saben una cosa? Sí había una historia que contar, que los fans querían saber y que lo dejaron como incógnita al final del episodio 3. Y esa historia la redujeron a un mero guiño hasta los últimos 10 segundos de la serie. Coraje es poco lo que sentí viendo esto. La edición es terrible y hay conveniencias y sinsentidos más dignos de una caricatura tipo Looney Tunes que de Star Wars. Y lo peor de todo es la cinematografía. ¿Por qué mierda tienen cámara en mano para todo? La cámara en mano funciona bien para dar momentos en donde la trama necesita sentirse personal o ciertos momentos frenéticos. Pero aquí todo el puto tiempo la cámara está moviéndose, agitándose. Lo siento, se vuelve cansado a los 2 minutos. ¿El operador estaba ebrio? ¿No les alcanzó para un maldito Steadicam o un tripié? Ya de jodido que recargara la cámara en una silla, carajo.
las únicas cosas que rescato de la serie es la actuación de Ewan McGregor, porque este hombre actúa de manera soberbia hasta dormido, volver a ver a Hayden Christensen como Anakin y Vader, y a pesar de que el efecto de rejuvenecimiento quedó bastante cutre, verlo de nuevo fue simplemente glorioso. El diseño de producción está bien, y por último el tema principal de la serie compuesto por John Williams. Hay que decir más. Eres el puto amo, John. Eres lo mejor que le ha pasado musicalmente a la saga y al cine. Te quiero, John. Ah, es que esa es otra, ahora que lo pienso. El resto de la serie, si bien la banda sonora está ok, le quitaron la marcha imperial a Darth Vader. ¿Qué mamada? Solo sale unos segundos en su última aparición, y el cabrón sale durante toda la maldita serie. ¿A quién putísima madre se le ocurrió esto? Literal, el tema sale con Vader en cada momento de la saga. Momento que tiene Vader en pantalla, momento en que suena la marcha. Hasta cuando todavía era Anakin, pero tenía sus momentos del lado oscuro, salía el tema. Literal, la única producción en donde no suena la marcha imperial es en el episodio 4. Y porque John Williams no compuso el tema sino hasta el episodio 5. Literal, si Vader va al baño, suena la maldita marcha imperial. Neta, no sé en quién o en qué estaban pensando en dejar el tema fuera. De verdad, una decisión horrorosa. Así que definitivamente en mi top personal se va hasta el fondo ocupando el puesto número 7. Para mí es la peor de todas y es la peor decepción que me he llevado en mucho tiempo. En fin, siguiente serie. The Acolyte. A diferencia de todas las series, hay algo que The Mandalorian, Skeleton Crew o en este caso The Acolyte podían gozar, y es la falta de protagonistas reconocibles. Porque si bien todas las demás series tienen de protagonistas a personajes icónicos o mínimamente conocidos, estas tres series gozaban de empezar en un punto desconocido, lo que entre otras cosas permitía que los espectadores fuera del fandom pudieran verlas sin sentirse perdidos de que les faltara contexto. Y en particular The Acolyte tenía todavía más ventaja, porque cronológicamente esta serie sería como el primer contenido audiovisual. Porque sí, hay muchos cómics y novelas aún anteriores a la serie, pero al espectador promedio le interesa más lo audiovisual anteponiendo siempre las películas y series, y a veces videojuegos. Y en ese sentido, The Acolyte se coloca en primer lugar situándose 100 años antes del episodio 1, La amenaza fantasma. Y de una vez lo quiero decir. El odio que ha salido de esta serie sí me parece desmedido y hasta desubicado. Definitivamente es una mala serie, sí, no lo voy a cuestionar. Creada por Leslie Headland y protagonizada por Imelda Steinberg, la serie trata de dos hermanas gemelas que fueron separadas de niñas, una entrenó con los Jedi y la otra fue acogida por un acólito del mal para llevar a cabo una venganza y matar a 4 Jedis a los que les tiene odio. Muy Kill Bill, de hecho. Mi principal problema con la serie es el guión, el desarrollo de la trama, personajes y ritmo. Nada más eso. De entrada, la serie no logra prolongar el suspenso y en cada episodio, cada que tiene la oportunidad de jugar con algún momento para generar emoción o intriga, lo resuelven literal en segundos. Por lo que ya para el capítulo 3 pierde toda emoción porque sabes que todo va a salir bien. Primero te hacen dudar de si el personaje principal pudiera tener una doble vida, pero nada. Siguiente escena, ya te dicen que tiene una hermana gemela. Ah, porque se supone que esto debe ser una sorpresa. Luego, dicen que la gemela murió, por lo que todos dudan que la hermana buena, pues en realidad sea buena y esté fingiendo tener su doble vida. Pero no. Escena siguiente, ya todos se convencen de que la hermana mala está efectivamente viva y todos deciden buscarla. Luego, encuentran un cadáver y la hermana buena llega a la escena del crimen por lo que queda mal parada y todos piensan que fue ella. Pero no se preocupen, llega otro personaje a defenderla y todos se olvidan del asunto. Y así toda la maldita serie. Entonces el guión es tan mediocre en generar tensión por su afán de llegar al punto B, al C y así sucesivamente, que rompen el ritmo y pues rápidamente te importa un carajo lo que pasa. Y por lo mismo, la serie no se preocupa en desarrollar a los personajes, por lo que realmente nunca terminas de empatizar con nadie. Y a esto sumémosle las inconsistencias de los personajes. La serie empieza diciéndote que la gemela mala es una asesina a sangre fría, que no se detendrá por nada hasta cumplir su objetivo.
3 doritos después, la vemos diciendo que se va a rendir y entregar ante los Jedi porque cometió un error. 3 doritos después, la vemos pelear contra los Jedi cuando segundos antes dijo que se iba a rendir. 3 doritos después, hace las paces con su hermana buena. 3 putos doritos después, quiere volver a matar a todos, pero por alguna razón que nunca entendí, se hace la loca y en vez de seguir su objetivo, se deja llevar porque el guión lo necesita y deja vivos al personaje, sobre todo al que más le interesaba matar, le sigue la corriente, en lugar de matarlo cuando tuvo más de una oportunidad para hacerlo. Por Dios, niña, hasta James McAvoy en Split era más consistente con sus acciones, y eso que su personaje tenía trastorno de identidad disociativa. No me chingues, jamás había visto un personaje cambiar de motivaciones de manera tan drástica. Y el misterio, si es que así se le puede llamar, radica en contar la misma historia 2 veces. La información está tan mal ejecutada que estos 2 capítulos se pudieron sincretizar en uno, o incluso en menos de uno, en un simple flashback, y haber hecho todo esto muchísimo más corto y llegar al grano. Es increíble que una serie de apenas 8 capítulos haya tenido un total de 10 guionistas. Pero definitivamente lo peor de The Acolyte no es la historia que cuentan, sino la que no cuentan. Desde que se anunció esta serie habían dicho que querían indagar en el lado oscuro y los Sith, y sabiendo que esta serie ocurre antes del episodio 1, era una oportunidad magnífica para ver una historia en la que aprendemos los misterios de los Sith, a la vez de un drama político en el que veíamos cómo se colaban lentamente en el Senado Galáctico e iban adquiriendo poder hasta lo que terminó siendo el levantamiento del Imperio. Pero no. Y es que el mejor personaje, que es Kimir, el discípulo oscuro, lo usan como secundario. Jamás dicen cómo se acercó a la gemela malvada y la sedujo al lado oscuro. Su historia se reduce a un par de comentarios bien cortos y 2 escenas clave, pero que si parpadeas te las pierdes. Porque dicen que fue un Jedi que se desvió hacia el mal. Nada que no hayamos visto antes en esta saga, ¿verdad? Hubiera sido más interesante que Kimir fuese el protagonista. Ver cómo se separó de la orden y terminó luchando contra su maestra, y entonces era encontrado por el Sith de turno, que por cierto resulta que era el mismísimo Darth Plagueis, el maestro del emperador. ¿Y saben qué es lo peor? Que este personaje que es hiper mega popular por el fandom, que todos habíamos estado deseando desde hace años ver de manera física dentro del canon, te lo muestran en 3 segundos, en las sombras y hasta el final de la serie. Todo lo que prometió la serie lo dejan como un puto cliffhanger hasta el mero final de la serie. Repito, 10 personas escribieron esto. Y de los personajes y actores a los que rescato son a Kimir, interpretado por Manny Jacinto, a Sol, interpretado por Lin Yuan-Yai, y a Jeki, interpretada por Daphne King. Y quizá también rescate solo en actuación a Charlie Barnett y a Dean Charles Chapman. Pero de ahí en fuera todos los personajes son intrascendentes, y con actuaciones que van desde lo desinteresado a lo directamente malo, sobresaliendo a su protagonista, Amalda, quien interpreta a las gemelas Osha y May, o bueno, que se supone que son gemelas, pero que están interpretadas de una forma tan pobre y unidimensional que jamás notas la diferencia entre una y la otra, ni siquiera cuando las dos están juntas en pantalla. Es increíble que Lindsay Lohan haya hecho el mismo reto actoral y lo lograra de forma bastante convincente en Juego de Gemelas. Y cuando hizo esa película tenía 12 años, mientras que Amalda ya estaba en sus 26 cuando hizo esta serie. Perdón, pero es que qué mala actriz es. El diseño de producción es malísimo. El 70% de la serie transcurre en set que se nota que son decorados. Los efectos especiales están solo un par de líneas arriba de la serie de Obi-Wan, pero desde luego no a la altura de las otras series que además se hicieron antes. Casi todos los vestuarios parecen más cosplays que ropa de este universo. La falta de imaginación y creatividad también destacan. Algo que fue muy sonado y criticado fue la aquelarre de las brujas, pero todas las críticas van directamente relacionadas a la orientación sexual de las mujeres. Y a mí me da completamente igual esto. No lo encontré molesto ni nada. Si acaso mi problema sería que visualmente es muy mixto y pobre. Y bueno, el diálogo estoy completamente de acuerdo que es de un cringe inconmensurable.
Si me vas a poner rituales mágicos, pues coño, cúrratela tantito. Me hubiera gustado un poco más de show visual como en The Clone Wars. O en Avatar. Incluso Outlander, sin ser espacial ni muy extravagante, hicieron rituales visualmente mucho más bellos que solo un grupo de brujas hablando y levantando las manos. Esto es muy aburrido de ver, sabiendo que hay antecedentes para hacerlo mejor. Además de que me hubiera gustado ver que todas las brujas fueran de la misma especie. Es que en serio, hay un desinterés en general en estas producciones de poner pocos alienígenas y rellenar solo con humanos, cuando pueden hacer mucho más que pues la verdad da coraje que no lo hagan. ¿En dónde están los actores comprometidos a hacer algo más interesante y llamativo y no solo verse y lucirse guapos? Como Dave Bautista, Ray Park, Rebecca Romijn o el amo de amos Duke Jones. En general, The Acolyte parece una producción fan-made, de esas que puedes encontrar de a montones en YouTube, más que una producción profesional. Eso sí, rescato 3 cosas. 1, que hayan querido recuperar la magia de los duelos de sable de luz de las precuelas. La verdad, sí son mucho más acrobáticas y coreografiadas, y eso lo disfruté muchísimo. Ni de lejos se comparan con Duel of Fates o Battle of Heroes, pero se agradece que fueran un poco más dinámicas que las de las secuelas. Segundo, la banda sonora. Es muy bella, la verdad. Aquí Michael Abels se lució de verdad. Y tercero, que la serie no tuviera miedo de matar a sus personajes, porque Star Wars suele ser poco arriesgado en ese sentido. Cada que pueden hacer una escena épica con un gran sacrificio, todo sale bien y los personajes regresan sin un rasguño. Y esta serie mató a la mitad de sus personajes. Así que tener los huevos de hacer eso y que no todos fueran invencibles, genuinamente sí se los aplaudo. Así que en mi top personal se queda con el número 6, porque de verdad, de los 8 episodios, solo tuve emociones genuinas en 3 momentos. Y de ahí en fuera, ni me inmuté. Empezaba y terminaba los episodios con la misma cara de desinterés. Así que, vamos a la siguiente. Skeleton Crew. La nueva producción de Star Wars, será muy honesto, no me llamó la atención en lo más mínimo cuando se anunció. Es más, de todas las series, esta fue la única que no vi en su día de estreno. La premisa básica es que serían los Goonies en Star Wars. Y como yo nunca he visto los Goonies, pues entonces no me sentía atraído, no tenía hype por verla. Y en efecto, todo se veía muy infantil. Hasta estaba tentado en no verla o verla una vez que finalizara. Sin embargo, un día que tuve de descanso, más o menos como 2 o 3 días después de que se había estrenado, sí, ya sé, me rendí muy pronto, me puse a verla y la verdad, me entretuvo bastante. Creada por John Watts y Christopher Ford y protagonizada por Jude Law, aquí seguimos la aventura de 4 niños en el pacífico y rutinario planeta de Atatin, hasta que por una casualidad terminan encontrando una nave que los saca de su mundo y se embarcan en un viaje lleno de piratas, criaturas gigantes y un misterio que involucra su mundo natal. Todo esto mientras los acompañan SM-33, el droide segundo al mando de la nave, y Yod, un usuario de la fuerza que además es un pirata. Como dije, esta serie de todas es la que más se nota el enfoque infantil. Sin embargo, el humor sí me pareció simpático, los personajes lo suficientemente agradables, especialmente Neil, de verdad, este niño se roba la serie, y el misterio, en buena parte, al menos al inicio, me parecía llamativo. Y otra cosa destacable de la serie es que también se puede ver sin haber visto nada de manera previa. A pesar de que ya hay menciones y referencias a sucesos de las películas, la serie en general se sustenta por sí misma. La dinámica de los niños protagonistas es buena y se siente muy buena química entre ellos. Wim, interpretado por Ravi Cabot Connors, Fern, interpretada por Rhea Kiera Armstrong, Neil, interpretado por Robert Timothy Smith, y Kevin, interpretada por Kiriana Crater. Estos niños, si bien no son la octava maravilla del mundo, sí se nota que tenían buenos directores detrás y lograron hacer un trabajo muy decente. Sin embargo, y como viene siendo habitual en muchas de estas series, es demasiado corta para sentirse como una serie. Creo que hubiera funcionado mejor como película. La verdad, yo no le veo lo malo a que, no sé, esta hubiera sido la primer película sacada directamente a streaming. Porque el tiempo se invierte para contar aventuras, sí,
pero a mi parecer no aprovecha el tiempo para desarrollar a los personajes del todo. Lo que conocemos de estos niños se hubiera contado perfectamente bien en una película y hubiera tenido hasta una mejor repercusión, pero que sea una serie en donde cuentas con más tiempo, pues el desarrollo de todos los personajes se siente muy pobre y muy poco explorado. Y pasa lo mismo con los adultos. Jamás vemos un arco profundo que involucre a los padres más allá de su desesperación porque los niños salen del planeta y su gusto cuando estos regresan. Pequeño paréntesis, el padre de Wim, en mi opinión, fue el peor personaje y el que peor actuaba también. Pero el resto de los padres no se salvan. Solo dicen unas cuantas frases en ciertos momentos y ya. La madre de Fern se conecta más con su hija y hasta ahí. Quizá ella es la mejor de todos los personajes de los padres. Pero insisto, hacen tan poco con estos personajes que con el tiempo en pantalla al final no sabe a nada. Y pues nos termina hasta valiendo madres. Lo mismo pasa con el villano Brutus, el cual aparecía en todos los pósters y publicidades y que te daban a entender que iba a ser un enemigo formidable, pero apenas hace algo relevante. Y al final se une a esta extraña tradición que tiene Star Wars de tener villanos con diseños bien perrones, pero que apenas los aprovechan, como el General Grievous, la Capitana Phasma, los Caballeros de Ren, Snoke, Boba Fett y Darth Vader, que gracias a Dios, estos dos últimos se salvaron por exigencias de los fans, porque si no, pues se quedaban en la lista. Y Yod, pues efectivamente termina siendo el personaje más interesante, pero le faltan matices, ya que en unos episodios parece ser un amigo confiable, pero no deja de ser un pirata, por lo que cuando tiene esta faceta oscura y desalmada, le quedaba bastante bien. De hecho, en algunos de estos momentos de tipo rudo y malo, se luce bastante, pero cuando tenía que ser amigable y comprensivo, se sentía un poco forzado. El cambio de malo a bueno rara vez se sentía natural. Era claro que con este personaje querían hacer un homenaje a Long John Silver, famoso personaje de la novela La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, pero que seguro todos los millennials recordamos por su versión Disney de El Planeta del Tesoro. Bueno, toda la trama de la serie se inspira en la mítica novela del autor escocés. Los niños, los piratas, un mundo escondido que alberga un gran tesoro. Hasta los nombres de los personajes son un homenaje, ya que el alias del Capitán Yod es Capitán Silvo, similar a John Silver, y Wim, nuestro protagonista, suena similar a Jim Hawkins, quien es el protagonista de la historia. Y aprovechando los datos curiosos, el nombre del droide SM-33 es un homenaje al señor Smee, fiel mano derecha del Capitán Garfio de Peter Pan. Y hay dos cosas que terminaron dejándome un sabor de boca amargo. La primera son las maneras tan convenientes de librar cualquier reto que se les ponían, por lo que la sensación de peligro nunca se siente real, salvo por unos momentos en el episodio 7 cuando Jock saca a relucir el cobre, o mejor dicho el sable. No me vayan a alburear. Y como digo, al final se hace bueno de golpe sin que se sienta una progresión o el cariño por los niños. Porque está bien que no deba sentir apego por todos. Es más, su pequeña rivalidad con Fern sí parece muy bien construida y es convincente. Pero con Wim, la verdad, su relación de supuesta amistad es muy pobre. Y en efecto no terminan siendo amigos, por lo que no es coherente ni satisfactorio la rendición de Yod. A diferencia de Silver y Jim, en donde su amistad es el corazón de la historia. Y sientes empatía por Silver, al final cuando decide ignorar su deseo de encontrar el tesoro por velar por el bienestar de Jim. Y lo segundo fue lo horriblemente anticlimático de la revelación del gran supervisor de Atatin. De verdad, pensé que habría algo mejor planteado para ello, ya que a lo largo de la serie nos enteramos de que este aparentemente cotidiano planeta suburbano es un mundo escondido del resto de la galaxia, y que sus habitantes viven en una burbuja en donde son completamente ignorantes a los hechos importantes de la galaxia. Nunca supieron de la Guerra Civil Galáctica, del Imperio, ni de la destrucción de Alderaan. Es más, sus monedas son todavía de la República de los tiempos de las precuelas. Y además, toda esta fachada fue hecha por, o al menos eso dejan entender, por un pirata que no quería que nadie supiera dónde estaba su escondite, nuevamente referenciando a la Isla del Tesoro. Y yo esperaba que el capitán fuera parte importante de la revelación final, porque hasta su primer holograma, que no se le veía la cara, lo cual es un recurso narrativo para decir que será parte de una revelación más importante para el final. Y ese final es un mugroso droide que nada tiene que ver con el capitán. La verdad,
Habían muchos temas interesantes que planteaba la serie, pero que son gravemente ignorados solo para pasar de una aventura a la siguiente y así sucesivamente. Ahora, no quiero que suene que no me gustó la serie. Creo que es bastante decente. Visualmente es de las series mejor logradas, el CGI es excelente, me encanta el buen uso mezclado de efectos digitales con efectos prácticos, el maquillaje y prostéticos de los aliens es muy nostálgico pero muy bellamente hecho. Es más, debo decir que me alegra que la serie esté abarrotada de aliens, lo que definitivamente hace que se sienta del universo de Star Wars. La banda sonora es genial. El tema me encanta por sus toques de emoción y aventura clásica. El trabajo de Mick Giacchino es de verdad fenomenal. Por cierto, si el apellido le suena, es porque es el hijo de Michael Giacchino. Gran compositor que, entre otras cosas, compuso la banda sonora de Rogue One, por lo que padre e hijo son parte de Star Wars. Definitivamente no fue una serie que me enloqueciera, y una vez que la terminé de ver, no sé si la vuelva a ver, la verdad, no sé si la revisitaría. Pero francamente, como digo, la disfruté mientras duró, por lo que se queda en el puesto 5. Siguiente serie. Ahsoka. Aquí es en donde estoy seguro de que voy a desatar la ira de algunos fans, pero la serie de Ahsoka me parece una oportunidad perdida por el hecho de que todo lo importante e interesante ocurre hasta el final. Y todo el inter es relleno que no va a ninguna parte, y además hay un capítulo entero dedicado al fanservice. Por cierto, pequeño paréntesis, tengo un video hablando del mal del fanservice por si alguien gusta ir a verlo. Enlaces en la descripción. Creada por Dave Filoni y protagonizada por Rosario Dawson, de entrada el principal problema con Ahsoka es la historia, y es que el creador y además guionista Dave Filoni aseguraba antes del estreno que no hacía falta ver ninguna serie previa para entender a Ahsoka. Dave, te respeto, pero literalmente es imposible entender esta serie sin haber visto cuando mínimo Rebels. Y eso agreguemos que tu personaje protagonista salió primero en Clone Wars, y todo su arco de personaje se encuentra en esa serie. Bueno, para ponerlos en contexto, Ahsoka continuó la historia que dejaron abierta en el final de la serie de Rebels. Y casi todos los personajes que vemos en esta serie fueron presentados ahí primeramente. Así que para poder entender y disfrutar realmente de Ahsoka, sí necesitas contexto. Y dicho contexto son una película y 2 series animadas, que entre ambas suman un total de 11 temporadas. ¿No necesitas ver nada antes de esto? No mames, Dave. Y bueno, sabemos que en una saga tan grande es complicado querer llegar siendo nuevo. Es como si yo, que nunca he visto la saga de Rápidos y Furiosos, quisiera empezar con la 10ª entrega. Pues obvio no entendería qué carajos estoy viendo, y la culpa sería mía. Pero el problema, repito, es el cómo se lo vendes a la gente. Pero quitando de lado que la serie no es accesible para la audiencia general, el guión se alarga innecesariamente mostrando un montón de situaciones que no llegan a nada. Y lo que es importante, lo revelan todo a golpe y casi hasta el final. La trama es la siguiente. Nuestra protagonista, Ahsoka, busca evitar que una bruja y unos mercenarios quieran traer de vuelta a Thrawn, un gran almirante imperial que podría detonar una nueva guerra. De paso que la padawan de Ahsoka, Sabine, quiere recuperar a Ezra, su amigo perdido que se encuentra en el mismo planeta que el gran almirante Thrawn. No suena complicado de seguir, pero lo es. Primero porque los 3 primeros capítulos buscan extender la trama con cosas que fácilmente se pudieron decir en la mitad de tiempo, solo para darnos pues un montón de acción, peleas con sables de luz, batallas con naves, disparos, lo que a los fans les encanta ver. Y a ver, yo también disfruto de estos elementos, de verdad que sí, pero no lo hagas solo porque sí, sin llegar a nada, a expensas de la trama. Es que en mi opinión el capítulo 3 es de los episodios más innecesarios que he visto. Literal, no pasa nada. Nada importante más que pura acción acrobática. Y el capítulo 5 es un orgasmo visual, pero solo si eres fan de Hueso Colorado. De lo contrario, ves este capítulo pensando, ¿qué madres estoy viendo? Un capítulo dedicado a recrear momentos de Clone Wars, pero en live action. Y todo solo para dar una lección que no necesitaba más de 1 minuto de conversación entre personajes, que además tampoco resultó ser tan claro. Tuve que ver un par de veces el episodio para tratar de entender a qué se referían, y no porque sea un mensaje complicado, de hecho era un mensaje simple: vives o mueres. Pero no sé, es que está narrado de una forma rara, y el hecho de que se tomen todo el capítulo solo para decir eso,
pues es lo que lo vuelve confuso si te pones a pensarlo. Y lo que hubiera sido interesante largar durante varios episodios para generar suspenso y una sensación de saber si tendrían o no éxito, es decir, la búsqueda tanto del almirante como de Ezra, se termina resolviendo de una forma muy pronta. Literal, en un solo episodio ya encuentran a ambos. Por lo que la sensación de escala de estar viajando entre planetas o en esta serie de viajar entre galaxias pues hace que todo se sienta pequeño y demasiado seguro. Y mi último problema en cuanto a la trama, y esto sí es muy confuso hasta para mí que he visto las series, es que plantean que Ahsoka fue maestra de Sabine. ¿En qué momento? En toda la serie de Rebels, estas dos apenas interactúan, y de repente me dices que fueron maestra y aprendiz, y no solo no vemos el inicio de esta relación, sino que además la serie empieza queriendo reconciliar su turbulenta relación. Repito, ¿en qué puto momento? Tanto énfasis en recrear escenas que ya vimos de otras series, pero en ningún momento me aclaras cómo y cuándo se dio esta relación de maestro y aprendiz. Yo le hubiera dedicado un capítulo entero a un flashback de ver cómo fue su viaje y cómo fue que se separaron. También para aclarar por qué el personaje de Sabine ahora resulta que es sensible a la fuerza, porque esto jamás se intuyó en la serie de Rebels. Solamente la vimos entrenar con el sable de luz, sí, pero fueron más lecciones de esgrima que lecciones de Jedi. Y además esas lecciones ni siquiera se las dio Ahsoka, sino su amigo Kanan. Es que, de no ser por la empatía que les tengo a estos personajes por sus apariciones previas, no sabría cómo reaccionar con estas dos porque no hay un punto de arranque sólido y hasta es confuso. Creo que el principal problema es que Dave Filoni es un especialista en animación. Fue director de Clone Wars, Rebels, Resistance y antes de Star Wars trabajó dirigiendo varios episodios de Avatar: La leyenda de Aang. Y tras años dedicados a la animación, de pronto dar el salto a live action, pues es sacarlo de su zona de confort, y eso hace bastante evidente que aún no conoce las reglas que diferencian a un medio del otro. Pero hablando del resto de aspectos de la serie, es raro, porque la serie en general está un poco desbalanceada. Tiene aspectos fenomenales y otros que todavía necesitaban trabajarse más. Visualmente los efectos especiales están a otro nivel. Hay muchos momentos que visualmente son espectaculares y me hubiese encantado haberlos visto en pantalla grande. Los decorados y los paisajes, si bien pecan de ser muy opacos y grises, aquí sí me creo que estoy en otros mundos, y no en un set. El vestuario y maquillaje, ahí sí es un 2-2. En algunos personajes lo compro como aliens y personas que están en intemperies, pero en otros, no sé, se notan un tanto falsos. Y rayen con lo cosplay. De hecho, estos temas los explica muy bien y con más detalle el show de Gabriel Insertis. Ah, que si no lo reconocen, se los recomiendo, su canal es genial. La banda sonora, esa sí es preciosa, y lo voy a decir de una vez. Kevin Keener es el sucesor de John Williams en lo que responde a musicalizar Star Wars. Muchos van a señalar que Ludwig Göransson por The Mandalorian, y con mérito suficiente, pero Kevin ha estado en Star Wars desde 2008 con la peli de The Clone Wars, y ahí en todas las series animadas. Lleva décadas haciendo score para Star Wars, en los interludios que no hemos tenido a John Williams. Y Ahsoka desde el mismo tema de la serie, hasta los temas de los personajes. Y así en general me parecen magníficos. Y bueno, ya quedamos que en general los personajes son de otras series. Y todos me parecieron muy bien casteados y personificados. Destaco a Iman Esfandi, quien hace de Ezra, ya que el personaje en animación jamás me cayó bien y en el live action me pareció increíble, lo hizo espectacular. Y de los personajes nuevos, sí quiero hacer especial mención a Baylan Skoll, un personaje que cada que hablaba solo quería que siguiera con sus filosofías. Tenía mucha presencia y carisma, de verdad. Qué maldita pena que su actor Ray Stevenson muriera antes de que se estrenara la serie. Nunca pudo ver la buena recepción que tuvo su personaje, y eso es una tragedia, porque este personaje fue el mejor de la serie por mucho. Así que por todo esto, yo voy a dejar a Ahsoka en cuarto lugar en mi top personal. Continuemos con las series. The Book of Boba Fett. Ser honesto, aquí estoy muy consciente de que la serie es mala. Pero qué carajo, la disfruté muchísimo. Y de verdad no esperaba eso. De entrada, yo nunca fui fan de Boba Fett. Existen dos grupos en lo que se refiere a este personaje.
los que lo aman por misterioso y enigmático, y los que piensan que se ve cool pero no hizo la gran cosa. Y yo soy parte de este segundo grupo. Nunca me interesé del todo en el personaje hasta que volvió a salir en The Mandalorian. Aquí fue cuando se ganó mi aprecio. Pero vamos por partes. ¿Por qué digo que es mala? Por dos razones. Primero, esta serie parecía que no sabía si tendría más temporadas, por lo que pusieron lo que fácil pudieron ser la trama de 3 temporadas en una sola. Y dos, si Ahsoka es confusa porque pide mucho contexto, aquí parece que hicieron una fiesta VIP para los fanáticos más fanáticos. Todo el tiempo ocurren cosas, aparecen personajes o citan momentos que hacen referencia a absolutamente todos los medios que existen. Se nota que los involucrados aman Star Wars, pero la verdad, se les pasó de la mano lo fanático e hicieron un homenaje a toda la saga, y a este homenaje le pusieron una serie de pretexto. ¿De qué va la trama? Boba Fett ya no quiere ser un cazarrecompensas y ahora quiere ser el nuevo mandamás del planeta. Así de simple. Pero el tema es la estructura de la misma. Creada por Jon Favreau y protagonizada por Temuera Morrison, el inicio de la serie mostrando la travesía por el desierto del protagonista, creo genuinamente que es lo mejor de la serie, porque además sí es necesario saber qué le pasó. Pequeño contexto. Esta serie se ambienta después del episodio 6, El Retorno del Jedi, y en dicha película nuestro protagonista cae en las fauces de un monstruo que se lo comió y hasta ahí quedó. Por literalmente décadas se había asumido que salía de la panza del monstruo y seguía siendo de las suyas. Pero nada oficial. Todo eran leyendas, pero con la segunda temporada de The Mandalorian recuperaron al personaje y pues todos los fans estallaron de emoción. Y de dudas al mismo tiempo porque pues querían saber cómo salió. Y tal cual en las leyendas salió de la misma manera. Es más, hay una imagen hecha por un fan que es muy conocida por el fandom cuando todavía se hacían las cosas con talento y no solo con inteligencia artificial, la cual era muy reconocida y literalmente la calcaron para la serie. Por eso digo que se nota que Favreau es un super mega fan. Y de ahí vemos todo lo que tuvo que pasar para sobrevivir y volverse el más fregón de toda Chinatown, hasta su encuentro con el Mandaloriano. Insisto, toda esta parte me parece lo mejor porque ver al personaje viviendo con los Tusken y ver un poquito de su cultura y tradiciones me fascinó. Porque precisamente esto es lo que amo de ver mundos ficticios, que les den una mitología vasta y que te den ganas de saber más al respecto, como si fueran culturas reales. Toda esta parte del flashback me parece lo mejor desarrollado y escrito de toda la serie, por mucho que le hagan memes. Like a panther. Yes. Pero el problema radica en todo lo demás. De entrada, la manera en que entra Boba Fett al asiento del jefe no queda mal. Pero esta escena es literalmente la escena postcréditos de la segunda temporada del Mandaloriano. Creo que hubiera sido más interesante ver esta lucha por el control durante la misma serie. Pero bueno, no pasó. Vamos a ver cómo lucha por tener el control del cotarro. Empezando dicen que hay problemas con el alcalde. ¿Él será el principal antagonista? No, es un títere. Está bien, eso no está mal. Construyen la amenaza de poco en poco. Y la amenaza parece llegar cuando aparecen estos dos, los sobrinos de Jabba el Hutt, personaje que hasta el espectador más perdido puede ubicar. Tal vez no de nombre, pero sí de imagen, ya que Jabba ha sido parodiado muchas veces. El conflicto tiene sentido. La familia hereda los terrenos y pues se va a armar la tremenda carnicería por el control de estos. Literal, todo este conflicto es lo suficientemente sólido para mantener la temporada. Pero no. Al siguiente episodio, y después de fallar un mísero intento de asesinato, piden perdón, dejan un regalo chingón con Danny Trejo incluido y se van. Luego, el problema es mantener a los clanes rivales unidos. Ok, vamos a ver la discordia entre estos. Nope. Porque los siguientes 2 episodios están centrados completamente en el Mandaloriano, sus misiones preámbulo a su tercera temporada y a Grogu entrenando con Luke Skywalker. Y cuando regresamos a la trama principal, se deja de lado lo de los clanes porque al parecer, unos criminales que salieron brevemente durante los flashbacks, resulta que siempre fueron la amenaza principal. A ver, usar como enemigos finales a rivales del pasado como concepto no está mal. Al contrario, esto sirve para remarcar su rivalidad inconclusa. Pero esto solo funciona si lo cuentas bien, porque aquí el problema es que cuando estos salen, aparecen como una amenaza momentánea.
No vemos un juramento de venganza, no vemos una rivalidad más allá del te gané. Nada. Por eso, el hecho de que ellos sean la mente maestra detrás de todo se siente, pues, hasta anticlimático. Y ya como cereza del pastel, aparece el maldito Cad Bane. ¡Me corro! Oh my god, esto va a ser épico, papus. Who? Justo, ¿ven el problema del que estaba hablando? A esto me refiero que lo que pudieron ser la trama de varias temporadas lo meten en una sola, y que todo se siente demasiado VIP. Por un lado, los cambios de estas subtramas varían tan radicalmente que es imposible comprometerte con lo que está pasando, a menos que seas un hiper mega fan que te sientas familiarizado con todos los clanes locales, los matones y el lore en general, porque esa es una que he podido notar. Hay muchas cuentas promedio de Star Wars que pues se sintieron extasiados en su momento o mínimamente les gustó lo suficiente la serie, mientras que los espectadores casuales no sabían qué carajos pasaba. Medio similar a lo que pasó con el universo de DC de Zack Snyder. Y yo me podía emocionar cuando salen los Hots, los Pikes, Krrsantan, Cad Bane, Mando, Luke, Ahsoka y demás, porque sé perfectamente quiénes son todos ellos, qué representan directamente para Boba Fett o para la situación. Pero para una serie de 8 capítulos, la información que uno debe procesar es muchísima, y que además, sin el contexto apropiado, pues no hay forma de seguir el hilo. Del resto de la producción, ¿qué puedo decir? El equipo que trabajó en esta serie es exactamente el mismo que trabajó en The Mandalorian, por lo que todos los aspectos técnicos y visuales me parecen fantásticos. En ese aspecto, la serie se disfruta mucho por el nivel de calidad. Lo más destacado un poco para mal es que la serie peca de muchos momentos exagerados, pero nivel de producción serie B. Y esto más que nada se debe a que Robert Rodriguez, famoso por dirigir la trilogía del mariachi, la saga de miniespías y mi favorita del machete, se vio involucrada en gran parte de la serie. Y si bien yo disfruto de su estilo exagerado, para muchos esto puede distraer demasiado y más si no les gusta el particular estilo del cineasta. Otros dos grandes problemas que hallo son, primero, los 2 episodios dedicados completamente al Mandaloriano. No creo que necesitemos de un contexto o pretexto para sumarlo a la serie, puesto que ya habíamos visto su relación y buena química con Boba Fett a lo largo de la temporada 2 del Mandaloriano. Y es que además su introducción aquí hace que para los espectadores que solo les interesa ver de Mandalorian, pues se les haga rarísimo ver cómo al final de la temporada 2 Mando y Grogu se separan y al inicio de la tercera ya están juntos como si nada. Si tanto les urgía tenerlos juntos otra vez para la temporada 3, ¿por qué no mejor sacaron una especie de especial, valga la redundancia, sobre su encuentro? Y cuando digo especial me refiero a producciones como lo que ha hecho Marvel con Hombre Lobo por la noche o el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia. Así llenan el catálogo, acumulan vistas y no les roban los reflectores al protagonista de la serie. Y mi segundo gran problema es, ¿por qué si ya metieron a Danny Trejo a Star Wars, no lo usan? O sea, el final de temporada vemos una guerrilla donde todos los personajes de la serie se levantan en armas y Danny Trejo no lucha. No me jodas. Ya hemos visto que esta saga existen las armas eléctricas como porras, pero con diseños de armas medievales, como espadas, látigos, lanzas. Imaginen que hubiera salido Danny Trejo con un machete eléctrico para repartir putazos. ¡Me corro! Neta, hubiera sido la cosa más jodidamente épica que hubiera visto en mi vida. Y nunca hicieron nada al respecto. ¿Qué mamada? Y ya para terminar, es verdad que sí, alteraron bastante la personalidad de Boba Fett. En el episodio 5 y 6 dejaban claro que el cabrón casi no tenía escrúpulos, y también durante The Clone Wars nos dejan ver cómo se iba volviendo rudo y el más cabrón de Chinatown. Por lo que de repente que aquí ahora quiera ser todo honorable y resolver todo con diálogo y demás, no sé, la verdad es que sí, ablandaron demasiado el personaje. Pero bueno, la verdad como digo, pese a todo, yo disfruté mucho de esta serie, por la que en mi top personal se queda en tercer lugar. Sigamos. The Mandalorian. La serie que nadie sabía que quería y que resultó en un auténtico fenómeno. La historia de un cazarrecompensa solitario que termina adoptando a un pequeño sensible a la fuerza y las aventuras que viven estos dos mientras descubrimos los secretos de ambos personajes y los planes de un sector imperial controlado por el malvado Gustavo Fringe.
Esta serie es un hermoso homenaje no solo a Star Wars, sino a las referencias que George Lucas amaba y de las cuales tomó de inspiración para hacer Star Wars. El western principalmente, y también el cine japonés y sobre todo la filmografía de Akira Kurosawa. Y es que después de dejar a la audiencia en su mayor parte herida y decepcionada tras el abominable final de la saga con el episodio 9, esta serie vino a recuperar la fe en el fandom, e incluso llamar la atención de espectadores casuales. Y es que venga, ¿cómo no rendirse ante la ternura de Grogu? Creada también por el genial Jon Favreau y protagonizada por el papito de América, Pedrito Pascal, te quiero cabrón. La primera temporada cuenta las aventuras variadas, en su mayoría, y autoconclusivas de un mandaloriano tratando de proteger a un pequeño verde. Porque sí, su nombre en la primera temporada no era mencionado. Y fue por esta falta de nombre y pues el impacto de lo que en esencia es un bebé Yoda, por lo que casi todo el mundo aún a día de hoy le sigue llamando Baby Yoda. Mientras lentamente descubrimos que el Imperio tiene un fuerte deseo por el pequeño y su conexión con la fuerza. Mando y compañía logran repeler al Imperio y nos entregan un pequeño detalle llamativo que es un sable de luz negro, que para los espectadores casuales era un gancho interesante, pero que para los fans era un elemento mega importantísimo. En la segunda temporada, Mando emprende una búsqueda por llevar a Grogu, a quien ya le pusieron nombre, con su clan, es decir, con los Jedi. Pero mientras eso ocurre, vemos más aventuras en donde vemos tanto a caras conocidas de la primera temporada como a viejos conocidos de la saga como Boba Fett, Bo-Katan y Ahsoka. Y en el momento más épico que hemos visto en muchísimo tiempo, la escena de Luke Skywalker. De verdad, siendo uno de los momentos favoritos de los fans hasta la fecha. Yo todavía recuerdo cuando lo vi y de verdad, se me cayó la quijada y los pantalones. Y la tercera temporada sigue el camino de redención de Mando, que bueno, en realidad se llama Din Djarin, a la par que buscan a todos los clanes mandalorianos a través de la galaxia y detener de una buena vez a las amenazas de Moff Gideon, o el pollos hermanos para los cuates. The Mandalorian se sintió como un respiro fresco para la saga, aunque tampoco puedo decir que es perfecta, eso sí, reconozco que con el pasar de las temporadas fueron pecando de algunas cosas. Sobre todo la temporada 3, la cual ha sido recibida como la peor temporada de la serie. Y eso debo decir, a mí me gustó, pero sí reconozco que es la temporada más débil. Pero vamos por partes. A la primera temporada realmente no le veo ningún pero. La narrativa, el arco de personaje, tanto el del protagonista como el de los secundarios, me parecen muy bien llevadas. Y el final emociona lo suficiente para que todos los espectadores de manera general sintiéramos emoción de lo que estaba por venir. La segunda temporada, a pesar de ser mi temporada favorita y la de casi todos en general, ya se iba encaminando a ser un producto de contexto. ¿A qué me refiero? Pues que con el pasar de los capítulos iban metiendo poco a poco referencias y a personajes o acontecimientos que fuera del fandom pues no se entendía ni tampoco se justificaban. Solo pasaban y ya. Y si bien a mi parecer no les quedó mal, la verdad, esto lo digo porque la serie la vi con mi hermana y mi papá, y pues ellos no son fans de la franquicia. Lo poco que han visto lo han visto en realidad por mí, y aún así lograron enganchar bastante bien con la serie. Así que la ejecución de todos estos elementos nostálgicos estaban muy bien logrados y no se les iban de las manos, y al final lograron generar números increíbles de vistas y críticas. Ya para la tercera temporada, pues, la verdad, la calidad narrativa decayó un poco. Primero porque estaba un tanto desmedida. Por un lado, mostraba capítulos con la misma seriedad y profundidad que nos tenían acostumbrados, y luego pasaban a episodios que se sentían alargados y cuya justificación se quedaba hasta los últimos minutos de los mismos. Por no decir que el comodín de Moff Gideon como villano en las sombras, y que atacaba ya hasta casi terminada la temporada y siendo derrotado, pues se volvió repetitivo, porque literalmente es así como terminan las 3 temporadas. Aparte, esto todavía no lo puedo asegurar, pero parece que el guión de la tercera temporada decidió involucrar muy poco del propio Din Djarin porque el propio Pedro Pascal no pudo grabar la temporada, ya que el rodaje de la tercera temporada se empató con el de la primera temporada de The Last of Us, en donde Pedro sí mostraba la cara. Y al final lo único que hizo en The Mandalorian fue grabar sus diálogos ya en postproducción. Insisto, no he visto mucho al respecto, pero no me parece descabellado pensarlo. Más si uno ve el making of de la tercera temporada. Y es que en ningún momento aparece Pedro. Y no solo no aparece en el set,
tampoco aparece en el detrás de cámaras dejando ningún testimonio, ni comentario, ni nada. Nunca lo entrevistan. No apareció en absoluto. Y digan lo que quieran, pero Pedro es tan jodidamente buen actor que puede saber cómo se siente por su corporalidad, a pesar de usar casco todo el tiempo. Digo, una cosa son las escenas de acción en donde puedes usar un doble de riesgo, porque lo importante es que sepa moverse de forma asombrosa y creíble, y de hecho es lo que hicieron en todas las temporadas. Pero Pascal es un actor que se siente en pantalla, aun cuando no le ves el rostro. No obstante, creo que la serie es espectacular. Es una serie que se siente Star Wars, incluso en sus malos momentos se asemeja a los malos momentos de las películas, porque vamos, tampoco tratemos a Star Wars como un producto perfecto. En el ámbito de producción y efectos especiales fue un auténtico hit revolucionario, con el Stagecraft, un set de pantallas de LED que simulaba los escenarios en tiempo real, y que hoy en día ya usan muchas producciones, como de Batman por dar algún ejemplo rápido. Incluso en México también ya se encuentra esta tecnología, en los estudios Churubusco para ser más específico. La creación del propio Grogu es bellísima. Uno cuando ve esta criatura de manera inmediata siente que está viendo un bebé alienígena y no un títere. Bueno, la mayor parte del tiempo. Los vestuarios son fantásticos, los personajes son memorables. Diría que de todas las series, The Mandalorian definitivamente tiene a los mejores personajes, tanto nuevos como rescatados. La banda sonora compuesta por el genio de genios, Ludwig Göransson, es una maldita obra maestra. Absoluta 100 de 10. Así que The Mandalorian es una serie increíble, y muero por ganas de ver cómo continúa con la película de The Mandalorian y Grogu que se estrena ya el próximo año, razón por la que pongo en un digno segundo lugar en mi top personal. Y ahora sí, sin más, vamos al número 1. Andor. Esta serie definitivamente nadie la pidió, nadie sabía cómo reaccionar ante ella y hasta nos preguntamos si realmente había una necesidad por ella. Porque a diferencia de Obi-Wan, Boba Fett o Ahsoka, los cuales eran personajes clásicos y que todos los fans amaban desde hace años y que se podría justificar una historia centrada en ellos, nos preguntábamos, ¿Cassian Andor? Vamos, fue un buen personaje presentado en la excelente Rogue One, pero tampoco diría que era el favorito del público general, por lo que la demanda de ver una serie basada en él no resultaba especialmente llamativa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No solo que la considere la mejor serie de Star Wars que haya visto, sino que genuinamente está en mi top 5 de series favoritas de todos los tiempos. A ese nivel de buena está la maldita serie. Creada por Tony Gilroy y protagonizada por el paisano Diego Luna, la serie no solo es un excelente ejercicio narrativo en el que vemos a un personaje cambiar y unirse a un bando por verdadera convicción, sino que es un excelente retrato de cómo funciona en realidad cualquier movimiento revolucionario. La historia sigue a Cassian Andor, un contrabandista, un mentiroso y un prestamista, pero también a un hombre ingenioso y astuto, un buen amigo y un hombre devoto a su familia, mientras vemos cómo a su alrededor la gente se ve cansada de la opresión imperial, y es invitado por un rebelde que sea parte de algo más grande, la formación de la Alianza Rebelde y su inminente lucha contra el Imperio Galáctico. Punto número 1 de por qué esta serie me parece la mejor. De entrada es que es la única serie que siento que es eso, una serie. Bueno, no, mentira, también incluyo a The Mandalorian. Pero todas las demás series parece que son películas alargadas, que no entienden que para que una buena serie funcione, esta debe llevar tiempo para crearse, y hacer que la trama y el drama avancen progresivamente. Y esto se refleja en la cantidad de episodios que tiene. Andor cuenta con un total de 12 episodios en su primer temporada, mientras que The Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, The Acolyte y Skeleton Crew contaban con 8 episodios en sus temporadas, y Obi-Wan solo con 6, o sea, literal la mitad de lo que duró Andor. Y esto hace que los guionistas tengan evidentemente más tiempo para desarrollar la trama y a los personajes. Parece muy obvio lo que dije, pero vamos a ver. Obi-Wan, como ya mencioné, salvo por el propio Obi-Wan, Vader, Leia y los personajes ya conocidos, los demás no recuerdo cómo se llaman y me importan un carajo. Y The Acolyte peor todavía, y es que es peor porque todos sus personajes son completamente nuevos, salvo por Benestra y un par de cameos, pero ninguno terminó de importarme en lo más mínimo. Boba Fett y Ahsoka apenas introducen personajes nuevos. El 90% de los personajes ya habían salido antes, ya sea en alguna serie, las películas o incluso en los medios escritos.
Y aunque ya dije que a mi parecer The Mandalorian tiene a los mejores personajes dentro de estas series, y además personajes nuevos, no son lo suficientemente profundos dentro de la narrativa televisiva. Vamos a poner un ejemplo. Todos amamos a Luke Skywalker, a Han Solo y a Leia Organa, pero su desarrollo de personajes se quedan cortos si comparamos con el desarrollo de personajes como Walter White, Jesse Pinkman y Gustavo Fring, nada más por poner un ejemplo. Y es que ese es justo el encanto y verdadero talento de escribir series. Usar todo el tiempo que te dan para hacer sentir a la audiencia que tus personajes son reales y que no pierdes el tiempo viendo situaciones monótonas. En ese sentido, Andor hace un trabajo magnífico. El propio Andor es de los personajes más tridimensionales que he visto, porque a principio parece una mala persona, alguien que no quieres de amigo ni como socio. Pero mientras más lo conocemos, más lo apreciamos y empatizamos con él. Ver cómo a través del asalto de Aldhani adquiere una perspectiva de cómo son realmente los rebeldes, principalmente con los personajes de Luthen, Bell y Nemik, pero sin nada que lo motive realmente de lleno a entrar a la causa. Y después del arco de la prisión y conviviendo con los reos, sobre todo con Kino y Melshi, es cuando entiende realmente por qué es necesario luchar y derrotar al sistema. ¡Todo este maldito sistema está mal! Vemos a través de los 12 episodios a Cassian cambiar y pasar de un ladrón de Pocamonta a un verdadero rebelde. Y el resto de personajes no se quedan atrás. Pero antes de eso es importante tocar otro tema por lo que creo que la serie hace un trabajo increíble. Y es que esta serie se deja ver perfectamente por todos. No hace falta ver nada ni tener ningún tipo de contexto previo. Y en este caso me parece todavía más impresionante, porque a diferencia de The Mandalorian, The Acolyte o Skeleton Crew, cuyos temas de contexto ya mencioné, que Andor haya logrado ser así de accesible tomando en cuenta el punto cronológico en el que se encuentra es alucinante. Porque el contexto de inicio es simple, rebeldes alzándose lentamente contra el Imperio. Eso es todo. Vamos, que es el mismo contexto con el que inició la saga en primer lugar, y del que el espectador más ajeno a la franquicia puede conocer en su forma más burda. Cassian Andor salió por primera vez en Rogue One, pero como la serie es una precuela, pues no hace falta haberla visto antes, o sea, es como si conociéramos al personaje por primera vez. Después la segunda protagonista es Mon Mothma, interpretado por Guinevere O'Reilly, quien, pese a ser un personaje conocido, ha sido tratada casi como un extra. Vamos a ver brevemente todas sus participaciones. Salió por primera vez en El Retorno del Jedi, en la escena de la Junta de Guerra, pero sale en menos de 5 minutos y no vuelve a salir durante el resto de la película. Luego iba a salir en el episodio 3 y de hecho sí tuvo varias escenas, pero todas fueron eliminadas del corte final. Después tuvo algunas apariciones en las series animadas, y de ahí hasta Rogue One, pero como dije, es precuela, entonces podemos tomar su participación en la serie como su primer protagónico real. ¿Y saben qué es más gracioso? Que mucha gente cree que Leia es la líder de los rebeldes, y no. Ella es una princesa y una importante general, pero no fundó la Alianza Rebelde. Eso lo hizo este personaje, y casi nadie lo sabe por el pobre trato que se le ha dado. Y aquí por fin le dan trasfondo, le dan historia, casi le dan un nombre con el que la audiencia ya puede identificarse y reconocerla. Ver cómo se mueve entre las sombras y, pareciendo ser una mujer insignificante ante todos, incluyendo su propia familia, mientras busca la forma de financiar y crear a la rebelión desde las sombras, es interesantísimo. El único otro personaje, y además que sí ya tiene un backstory muy vasto, es Saw Gerrera, interpretado por Forest Whitaker, quien ha salido principalmente en las series animadas y hasta en los videojuegos. Pero a pesar del trasfondo que ya tiene, la serie se asegura de introducirlo de forma que no te sientas perdido por no saber quién es. Y Luthen Rael, interpretado magistralmente por Stellan Skarsgård, es la representación más humana de cualquier lucha social. Un personaje tan complejo que aun cuando sus motivaciones iniciales fueron impulsadas por vanidad y ego, decidió dar todo por la causa, aun si él no llegaba a vivir para ver el final de la lucha. Todo dicho en uno de los monólogos mejor escritos que he visto en mi perra vida. Esta escena me da ñañaras por la honestidad, complejidad y brutalidad que tiene. And what do you sacrifice? Calm, kindness, kinship, love. I've given up all chance at inner peace. I made my mind a sunless space. I share my dreams with ghosts. I wake up every day to an equation I wrote 15 years ago from which there's only one conclusion. I'm damned for what I do.
My anger, my ego, my unwillingness to yield, my eagerness to fight has set me on a path from which there's no escape. I yearn to be a savior against injustice without contemplating the cost, and by the time I look down, there's no longer any ground beneath my feet. What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. Now, the ego that started this fight will never have a mirror or an audience or the light of gratitude. So what do I sacrifice? Everything! Y los demás personajes no se quedan cortos. Kino Loy, Marva Andor, Biggs, Dedra Meero, Cyril, todos los personajes sumamente interesantes, complejos y actuados que te cagas. Otro paréntesis, qué bueno que lograron rescatar a Andy Serkis. Después de desperdiciarlo con Snoke en las secuelas, aquí le dieron el trato que se merece este actor, que es un actorazo, y su discurso en el capítulo 10 es oro puro. Todo el episodio 10 es de las mejores cosas que he visto en toda mi vida. Es más, tan solo este episodio lo he visto más veces que toda la trilogía de secuelas. Esta serie, entre otras cosas, demuestra que menos es más, y es que mientras The Acolyte tuvo 10 guionistas para 8 episodios, Andor solo tuvo 4 guionistas para los 12 episodios que duró. Y además, ¿qué calibre de guionistas? Tony Gilroy, que además de showrunner, ha trabajado en la saga de Jason Bourne. Su hermano Dan Gilroy, quien escribió y dirigió Nightcrawler. Stephen Shift, cuyo trabajo mejor puntuado es el remake de Lolita. Y quien creo yo que fue el mejor de los 4 guionistas, Beau Willimon, quien fue showrunner y principal guionista de House of Cards. De verdad, no puedo sino aplaudir el magistral trabajo en la escritura de esta serie. Aún su capítulo más flojo que considero es el 5, ya que efectivamente sí, peca de ser demasiado lento, rozando con lo aburrido, sigue siendo un episodio que aporta la trama y no está de relleno, solo con acción sin sentido e información redundante. Y a pesar de que Star Wars es una saga que se caracteriza por la lucha del bien contra el mal en su forma más abstracta, el ver aquí cómo los buenos no son santos y pueden cometer actos reprobables, mientras que vemos cómo los malos a veces están ahí solo porque pues es un trabajo fácil, pero sin querer perjudicar realmente a nadie, es una deconstrucción de ambos bandos que jamás pensé ver en esta saga, que medio intentó Rian Johnson en el episodio 8, pero hizo muy mal. Aunque ese es un tema aparte que me gustaría tocar en otro video. El resto de la serie despliega una gran belleza visual. Todo se siente real, en parte porque sí filmaron en locaciones reales y que sí supieron utilizar. La fotografía es fantástica. Los efectos especiales están a la altura de una megaproducción. El escape del cielo en Aldhani hubiera sido magnífico haberlo visto en la pantalla grande. La música de Nicolas Britell y Jeremy Browns es sublime, más en el capítulo 12 en donde la música de la banda fue música en vivo. Quizá el único punto negativo que le encuentro es el hecho de que casi no aparecen especies alienígenas. Me parece que en toda la serie aparecen como mucho 6 o 7 aliens, y ya. En general casi todos son humanos. Y regreso a lo mismo, estas series son muy tacañas en ese sentido. Las únicas 4 series que se sienten del universo de Star Wars, y lo digo en su forma más literal, son The Mandalorian, Boba Fett, Skeleton Crew y Ahsoka. En estas 4 todo el tiempo se ven aliens y además especies ya reconocidas por el fandom, que estuvieron muy presentes en las 6 películas. Mientras que The Acolyte y Obi-Wan tiran más a introducir sus propias especies o recuperar a los de las secuelas. Y Andor, como dije, apenas si hay aliens. Y vale que tener animatrónicos, marionetas, personajes enteramente de CGI y disfraces de cuerpo completo no debe ser una cosa fácil ni barata. Pero también pueden tener humanos con prótesis o directamente humanos con tonos de piel llamativos. Pero insisto, esa es mi única queja de Andor. Este es sin duda el Star Wars que jamás pensé ver y que realmente necesitábamos. Por eso para mí esto encabeza el top. No solo en mi top personal, sino también en mi top objetivo de una vez. Y es que la voy a dejar muy claro aquí de una vez para ya no seguir echándole flores. ¡Guau! ¡Guau con esta serie, de verdad! Esto sí es TV, o mejor dicho... Joder, esto sí es cine. Perdón por este pequeño interludio, este pequeño addendum, pero este video lo grabé hace un mes a modo de anticipación, pero quiero aprovechar que el día de ayer se estrenó el final de la segunda temporada y de toda la serie de Andor para decir que mi opinión sobre la misma no solo se mantiene, sino que se fortalece, de verdad. No puedo sino aplaudir lo brillantemente bien escrita, hecha. Esto es el pick de Star Wars.
Necesitamos más series como esta, por favor, Lucasfilm. Denle más proyectos a Tony Gilroy, de verdad. ¡Qué obra maestra! ¡Qué obra maestra! Ahora sí, ya. Gracias por este pequeño interludio y sobre todo gracias a Gabriel Insertis por dar permiso a otros youtubers de usar algunos de sus memes. Ahora sí, ya. Seguimos con el video. Y ya que estamos, pues vamos a empezar de una vez con el top objetivo. Pues bueno, si bien Obi-Wan me parece a mi criterio personal la peor serie por haber desaprovechado un potencial increíble, reconozco que no es la peor serie. Este puesto se lo queda definitivamente The Acolyte. Esta serie es lo que pasa cuando no tienes idea de cómo contar una historia, ni de cómo o qué aportar a una franquicia con más de 4 décadas existiendo. La historia principal está horriblemente ejecutada. Los misterios, si es que se les pueden llamar misterios, mejor los hubieran dejado sin resolver, porque la resolución de estos son tan mediocres y tan mal escritos que no puedes evitar preguntarte quién le dio el visto bueno a este guión. Y los temas realmente interesantes los dejan al aire. Visualmente es muy pobre, de verdad, no sé cómo es que esta serie pudo costar lo mismo que House of the Dragon. Y lo que prometieron desde un inicio nunca lo cumplieron porque es lo que iba a venir en la siguiente temporada que, spoiler, nunca tendrá. Así que The Acolyte se va al fondo como la peor de las series de Star Wars. Y de lo peor que ha hecho esta saga en general, ¿eh? Después debo decir que no sabía si poner a Ahsoka o Boba Fett. Y es que ambas tienen las mismas virtudes y defectos, siendo su mayor defecto el guión. Pero creo que pondré a Boba Fett. Y aunque admito que algo que le beneficia por encima de Ahsoka es que Boba Fett es circular, quiero decir, la historia empieza diciendo que Boba Fett quiere ser el nuevo mandamás. ¿Y cómo termina? Con el desgraciado siendo el mandamás. Pero contradicen al personaje, la historia no emociona a menos que seas un fan nivel pro de la saga, y realmente las contribuciones a la saga son pocas, casi nulas. Por eso, pese a que yo sí disfruté mucho, debo ser objetivo y reconozco que The Boba Fett es muy mala serie y se queda con el puesto 6. Ahora sí vamos con Obi-Wan, y reconozco que pese a todo lo que ya comenté, la serie no es complicada de seguir, y la misma recapitulación que hace el Disney Plus al inicio de la serie pues ayuda más a poner al día al espectador. Y cuando necesitaba trasfondo aún más específico, la misma serie daba los flashbacks que necesitaba, por lo que nunca se pierde el hilo argumental ni te hacen sentir ignorante por no haber visto todo el contenido previo al show. Y además, muchas personas, no entiendo por qué, pero sí disfrutaron de esta serie. Y de esas personas que comentaban eran espectadores casuales, así que al menos la serie sirvió para llamar la atención de la gente, pese a lo mal escrita que está. Ahora que lo pienso, de las 7 series, 4 pecan de tener guiones deficientes. Qué triste. Pero bueno, muy a mi pesar prometí ser objetivo y Obi-Wan al menos tiene un hilo argumental fácil de seguir, y reconozco que también el episodio final sí me emocionó en muchos momentos. Así que la pongo en quinto lugar. Solo si hacen una segunda temporada, porque pues es casi seguro de que sí la van a hacer, por favor, contraten a Tony Gilroy o a Beau Wilmot para hacer el guión. Y un puto Steadicam. Ahora pasamos con Skeleton Crew, que como dije, es una serie muy fácil de ver y que se deja disfrutar. No exige al público más que dejarse llevar por la aventura, y a pesar de que no fue muy vista en la plataforma y sus números de audiencia bajaron hasta el final, los que sí la vieron comentaron mayormente cosas positivas. Originalmente la quería poner por encima de Ahsoka, pero la verdad es que reconozco que mientras empezó bien, se fue ponchando progresivamente, y el final de temporada me quedó muchísimo a deber. Y lo más importante es que por sus misterios parecía que sería muchísimo más relevante para el porvenir de los acontecimientos de las demás series. Pero la verdad es que pues no termina sintiéndose absolutamente nada en juego, no aporta mucho a la saga tampoco, así que pues se queda en el puesto 4. Ahora sí va Ahsoka, y yo sé que muchos fans se van a enojar si ven esto, pero es que de verdad, la serie tarda una maldita eternidad en llegar al grano. El inicio e Inter tienen mucha acción, pero no sustentan la trama, el fanservice está a la hora del día, aunque eso sí, a diferencia de Obi-Wan, Boba Fett y Skeleton Crew, aquí sí hay una historia que aporte algo a la saga. Aunque su resolución no vaya a llegar después, y no hablo de la segunda temporada, sino de la película ya confirmada por el propio Filoni, pero de todo esto yo solo espero ver de verdad cómo continúa la historia de Baylan Skoll. Quiero saber qué es esa luz que sigue. Y la verdad, ver a nuestro querido Sandor Clegane, alias el perro, tomar el manto que dejó Rey, será muy interesante. De verdad, qué buen recast.
Así que Ahsoka se queda en el puesto número 3. Segundo lugar, The Mandalorian. Sé que muchos la ponen en primer lugar y creo que con justa razón, pero como ya dije, el problema de que se volviera tan repetitiva en el desenlace de todas las temporadas, pequeños bajones de calidad en la tercera y que usaran la misma serie para promover varias otras series, a mí en lo personal hace que no se termine de consolidar como el mejor producto de la saga. Pero bastante cerca, así que The Mandalorian se queda en un muy digno y muy merecido segundo lugar. Y así es como quedaría entonces tanto mi top personal como mi top objetivo. Díganme, ¿están de acuerdo con esto? Y si no lo están, los invito de la manera más respetuosa que me dejen su top personal y también objetivo en los comentarios y yo los estaré leyendo y comentando con muchísimo gusto. Gracias de verdad a todos por ver este video. Por favor, acompáñenme en mis siguientes videos, apóyenme con un buen like, un comentario y compártanlo con sus amigos, sobre todo si son fans de Star Wars. Sin más, yo me despido. Esto fue El Huesoman Opina, yo soy su amigo El Huesoman. Chiori.